opinan de todos estos temas que vamos dejando, de este ramillete de temas que hemos dejado sobre la mesa los maestros Paco Hernández, Paco Cruz y Jaime Hernández? Imagínense, ya me saqué de la chistera un nuevo personaje, Paco Hernández. Mi querido Paco Cruz, mi querido Jaime Hernández, muy buenos días, maestros. Te saludo con mucho gusto. Primero a ti, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Déjame saludar a Jaime Cruz, que debe ser muy orgulloso de portar el apellido. Casa. No, Jaime, buenos días. Vicente, buenos días. Fíjate, primero vamos a Alito. Pueden descarrilar una sesión hay que aclararlo primero, ¿por qué estaba Alito en la Cámara de Diputados? Fue una sesión de Congreso General, como cada ocasión que inicia el primer periodo ordinario de sesiones del año en curso de la Cámara de Diputados. En este caso, la primera periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura. Así que por eso estaba ahí, Alito. ¿Qué, uh, ¿Qué pasa con Alito? Vicente, bueno, pues mira, es que no pueden actuar de otra manera. No tienen discurso, no tienen proyecto. Alito es un mafioso, está rodeado por un grupo de pandilleros. ¿Qué le puedes pedir a un mafioso como Alito? Nada, intentar con sus... ¿cuántos diputados tiene el PRI? 37. E intentar reventar las sesiones con sus 37 legisladores, diputados federales, más los senadores que tiene como él. Así que no le podemos pedir nada. A partir de ayer, las sesiones del Senado, en su caso, o de la Cámara de Diputados, van a ser un teatro, van a ser, o por lo menos así las va a intentar hacer el PRI, en ocasiones va a ser el PAN, pero es la única forma de hacer ruido. Cuando no tienes discurso, cuando no tienes presencia, acaba de pasar su mega marcha, ¿no? Su mega marcha para sacudir el país, en la que juntó a cuántas personas, 700 les gusta, a 700 personas. Entonces, cuando no tienes nada de eso, Vicente, tienes que regresar a tus orígenes, y los orígenes de Alejandro Moreno Cárdenas son eso, el porrismo, el porrismo mafioso. Así que eso va a ser, ahora lo hizo en la sesión de Congreso General, pero eso lo va a hacer en el Senado. Mira que prácticamente doblar las manos como con Marco Rubio, dijo, es uno de nosotros, y yo te voy a decir, como dicen en mi pueblo, perro. Sí, y lo digo con mucho respeto, porque Marco Rubio verdaderamente no es uno como nosotros. A Marco Rubio es un estadounidense que ha jugado con su ascendencia cubana para hacer un gran negocio. Es un tipo de extrema derecha, es un tipo que si puede someter a América Latina, la va a someter con Donald Trump. Así que no es uno como nosotros, nunca. Dice que qué negocio o qué imagen le van a dar fotografiándose con, bueno, vamos a usar las palabras, fotografiándose con para usar palabras de Alito, con Nicolás Maduro. A Vicente, nadie le ha probado a Nicolás Maduro que sea un narcotraficante. Es clarísimo que no es clarísimo que Estados Unidos está haciendo lo que estaba haciendo, lo que hizo en su momento en Irak y en otros países, está intentando controlar los recursos naturales de Venezuela. ¿Cuántos destructores tiene? 8 destructores tiene ahí Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Tiene un submarino nuclear. La verdad es que nadie le ha probado a Maduro que haya traficado. ¿Que hay drogas en Venezuela? Pues sí, como hay en México, como hay en Colombia, como hay en Brasil, como hay en Argentina. Hay cárteles, seguramente sí, está el cártel de Aragua, hay cártel de los soles. Ese es un invento de Estados Unidos, pero Alito está escogiendo y eligiendo el discurso que quiere y que necesita Estados Unidos, y eso te dice de qué lado marcha Alito. Acaba, no ahora, pero ya dobló las manos frente a Estados Unidos porque lo ve como su única esperanza, o la única esperanza del PRI para eventualmente
para eventualmente, mira, ni siquiera derrocar al poder, derrocar a Claudia Sheinbaum Pardo, sino para derrocar a todo el gobierno de México, no a Claudia, a todo Morena. Es decir, no entienden, no ven lo que es Estados Unidos. ¿Por qué? Por intereses políticos. Y cuando no tienes discurso, cuando no tienes proyecto, cuando no tienes nada, pues tienes que hacer eso, Vicente. Así que Alito es un mafioso que está entregado, como otros políticos mexicanos, Lili Telles entre ellos, está entregado a Estados Unidos y así van a ser. ¿Por qué? Porque no saben o no entienden qué hacer ni entienden lo que es México. Están entregados a Estados Unidos y esa es su carta su carta política de apuesta para regresar al poder a Vicente y Jaime. Así es, veo entrar también al maestro Norman Pearl, ya escucharemos sus opiniones, pero yo pregunto, Jaime, ¿tú crees que Alito se fotografee con Marco Rubio en la visita? No te haces mi sarcasmo. Pero lo bueno es que Marco Rubio va a volver a regresar a México durante los años que le quedan en el poder. Las palabras de Alito Moreno, que ayer quedó como un soberano ridículo, y más aún, ¿qué le van a decir a Marco Rubio? Pues lo que se le tenga que decir. Si es una negociación de alto nivel, es un acuerdo de seguridad, pero ¿qué le van a decir al jefe? Dice Alito Moreno. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto, maestro. Muy buenos días, querido Paco Cruz, querido Norman Pearl. Los saludo con mucho gusto. Oye, qué preciosa guayabera te traes, mi querido Vicente. Preciosa. ¿De dónde es, De unos artesanos que ponen su puestito aquí en el centro histórico. Yo sí compro mexicano y sin regatear. Está preciosa, preciosa. Ay, qué chula. Si hubiera de tu medida, ¿Rodada? compraba una, pero mi querido Jaime, no te creas. Te voy a comprar una. Ahora, está preciosa. Oye, ya no enseño más abajo porque apenas cerró el botón. Y es extra grande. Órale. Oye, porque tú y yo estamos de la misma rodada. Sí. Le estoy dando carrilla, ¿no? Pero mira, qué chulada de... La verdad, sí. Está preciosa. Gracias, las mangas. Eso es México. Compre mexicano, compre producción mexicana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que Alito Moreno ya se ha convertido en un protagonista de una huida a la desesperada y hacia ningún lado. Yo no veo ninguna estrategia más que la de la desesperación, porque Alito Moreno sabe que ya le queda poco tiempo y ahora yo diría que ahora la pelota está en la Cámara de Diputados. Después de este esperpento de espectáculo que dio ayer Alito Moreno, la Cámara de Diputados no le queda más remedio que desaforarlo. Por sus pronunciamientos de traición, por ponerse del lado de Estados Unidos. Yo no sé quién lo malaconsejó en Washington, porque se dan cuenta que durante su visita a Washington, cuando él prometía reunirse con gente del FBI, de la DEA, del Departamento de Estado, no se reunió con ninguna de esta gente, nadie lo recibió, pero estoy seguro que sí lo recibió un cabildero experto en saber cómo congraciarse o cómo caerle bien a la Casa Blanca, y seguramente el secreto que le dieron a Alito, a cambio, por supuesto, de una generosa suma, es: tú ponte del lado de la Casa Blanca, tú trabaja a favor de los intereses de Washington, asegurando que México respalda a Nicolás Maduro, tú di que México es un país gobernado por un sistema narcoterrorista y vas a ver cómo te va a ir bien, vas a recibir la protección de Washington, tú sigue por ese camino. Pero lo que olvida Alito Moreno es que México es un país que no es ni siquiera Venezuela. Yo creo que aquí las declaraciones de Alito han indigestado a una inmensa mayoría de mexicanos, estos pronunciamientos desesperados. Yo lo veía ayer, es increíble cómo el PRI
está siguiendo la misma estrategia de Lili Téllez. ¿Quién iba a decir, no? Que el Partido Revolucionario Institucional, que se fundó, que costó tanta sangre, tantos esfuerzos de gente que quisieron institucionalizar la Revolución Mexicana, quedó en manos de este bandido, copiándole la estrategia a la loca de Lili Téllez, con magnetófonos, con consignas que disparatadas. Parecía ayer el PRI con Alito Moreno a la cabeza como chinicuiles en comal, desesperados por hacerse escuchar, por tronar, pero todo se convirtió, sabes, en una cacofonía imposible de entender bien qué se proponían. Cuando tú tienes reclamos tan absurdos que no se corresponden con la realidad, dice, no hay libertad de expresión, hay censura, no hay respeto. Dios mío, si no hubiera respeto a la libertad de expresión, no habrían programas como los de Atypical, no estaría Alito Moreno madreándose a Gerardo Fernández Noroña, y yo creo que aquí hay un claro intento de Alito por dinamitarlo todo a su paso, antes que lo dinamiten a él. Yo creo que es un tipo que sabe que está en sus últimas horas como líder del PRI. Espero que la Cámara de Diputados, espero que personajes como Ricardo Monreal no defrauden y no se empeñe Ricardo Monreal en apostar por una salida política en lugar de una salida judicial, en el caso de Alito Moreno, porque Alito Moreno le ha hecho mucho daño, primero, a un partido político como el PRI, dos, le está haciendo un flaco favor, es un traidor Alito Moreno, lo mismo que Lili Téllez, haciéndoles el caldo gordo a la Casa Blanca, preparando la alfombra roja para que llegue Marco Rubio, es un traidorzuelo. Lo que habría que decir, porque creo que es importante decirlo, yo a veces tengo la impresión de que nos dejamos llevar por esta suerte de colonialismo mental y pensamos que todo lo que viene de Estados Unidos es perfecto, como lo hacen Alito y Lili Téllez, diciendo que estos señores tienen razón, que tienen información de primera mano para asegurar que México es un narcoestado, cuando todos sabemos que hoy la política exterior de Estados Unidos es un caos. Yo nunca había visto la política exterior de Estados Unidos dar tantos bandazos bajo la mirada de Donald Trump, que ha enloquecido. Vean ustedes lo que ocurrió ayer en China. 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó todo un sistema, prácticamente ayer, mientras pasaba lo que ocurría en México y había protestas en Estados Unidos contra las medidas radicales de Donald Trump, en China se reunían Vladimir Putin, Xi Jinping y el señor Narendra Modi. Entre los tres, las naciones más habitadas y más avanzadas tecnológicas del planeta han conseguido aprovechar la locura de Donald Trump en materia de política exterior. Donald Trump está poniéndose en contra a toda América Latina, está poniéndose en contra a todo Oriente Medio, está poniéndose en contra a ese bloque euroasiático. Donald Trump se está quedando solo. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? La ironía del destino, que Donald Trump, 80 años después del fin de la Guerra Fría, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se caracterizó por aislacionismo, nacionalismo, Donald Trump está apostando por esa vieja receta que nos puede conducir a lugares muy, muy peligrosos. Y yo creo que en el curso de las últimas horas, Nicolás Maduro hizo un pronunciamiento con el que tiene toda la razón. Decir, apostar con medidas extremas contra Venezuela es la peor receta que se puede aplicar, es la peor estrategia, porque Nicolás Maduro está consiguiendo
con estas acciones de Washington, robustecer su posición, complicar la posición de Washington. México no puede respaldar acciones de intervencionismo por cuestiones de política exterior. Y fíjate, en última instancia, a mí no me preocupa francamente la visita de Marco Rubio. Marco Rubio es un pelele. Hay que decir las cosas lo que son. Es un pelele. Es un tipo que si Trump le dice, brinca la tablita, le dice Rubio, yo ya la salté. Porque Marco Rubio es un hombre codicioso, ambicioso, no tiene idea, la idea más mínima de lo que es la política exterior, está haciendo prácticamente, está cumpliendo todos los caprichos de Donald Trump, y por fortuna en México tenemos a una mujer presidenta que va a sortear perfectamente a Marco Rubio. No va a ser lo mismo en Ecuador, donde ya sabemos que Daniel Noboa lo va a recibir. No, va a reabrir la base militar de Manta que había cerrado Rafael Correa. Así es que, francamente, si Alito cree que poniéndose al lado de Estados Unidos, poniéndose al lado de Marco Rubio, su estrategia va a ganar, ganándose el apoyo de Washington, porque es posible que dentro de muy poco termine en el tambo, creo que está terriblemente equivocado. Bueno, vamos a escuchar al querido Norman Pearl, pero antes, hay un video que tiene Ceci para que vean el nivel de desesperación de Alito Moreno, a quien reto a que hagamos matemáticas, números. Llaman narcopolíticos a los políticos de Morena, pero ¿cuántos exgobernadores del PRI están en el bote? A ver, Tomás Yarrington está acusado de recibir lana de la maña. ¿Quién más está en el bote? Roberto Borge Angulo, otro mafioso, está en el bote. Estuvo en el bote o está en el bote Sandoval, Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. Está en el bote Duarte, el exgobernador de Veracruz. La mafia ha estado en el PRI. ¿De qué me hablas, Alito? Por ahí sé si tiene usted, para seguir aderezando esta conversación con los maestros Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández. Y uno que se me ocurrió, Paco Hernández, por ahí debe de andar también ese maestro. El maestro, como mi amigo imaginario, aquí lo traigo, Paco Hernández. Alito Moreno, es su video número 6, Ceci. Échelo, por favor. Son los narcopolíticos terroristas. Van a perder la elección, les vamos a ganar y vamos a volver a regresar. ¡Que viva el PRI! Vamos a volver a regresar, dice Alito. Que aprenda a hablar primero el cabrón y después hablamos, hombre. Mi querido Norman Pearl. Buenos días, Vicente. Buenos días a los maestros Jaime y Paco. Buenos días a toda la audiencia. Fíjate, bueno, esto que acaba de decir Alito Moreno, pues es un pleonasmo, ¿no? Volver a regresar. Pero Alito Moreno no se caracteriza por la cultura ni por el bien decir, ¿no? Alito Moreno es un tipo que está tomando un discurso ya antiguo, ¿eh? El discurso de narcopresidenta, de narcocandidata, según ellos les funciona, o por lo menos hay mucha gente que lo repite, ¿no? Que lo repite como en su momento repitieron Andrés Manuel López Obrador, peligro para México. Ellos asumen que es exitosa la frase, ¿no? Y la narrativa de la narcopolítica. Y bueno, ahora ya rebasaron el narcopresidente, la narcocandidata para decirle a todos los de Morena narcopolíticos. Bueno, pues esta es una estrategia, ¿no? Y es una estrategia, por cierto, no solo perversa, es una estrategia absurda, porque lo vemos como en redes, por ejemplo, de repente se convierte en hashtag el narcopresidente o ahora el narcopolíticos. Es decir, ellos están invirtiendo mucho dinero, o por lo menos mucho tiempo, en tratar de establecer una narrativa, un discurso que la gente ya no se las cree.
Yo pensaba, Pero, bueno, a pero ver, es el discurso, Norman, es el discurso con el que llegará Marco Rubio en estos días, mañana, a México, con ese discurso, porque Alito Moreno tomó relevancia en medios internacionales luego de los golpes a Noroña en el Senado. Perdón por interrumpirte, no. no te preocupes, yo siento que es, y todos lo vemos, es algo deliberado, ¿no? Tratan de establecer una narrativa y lo hacen a través de la mentira, de la calumnia, porque además lo hacen sin pruebas, ¿no? La libertad de expresión tiene un precio, Vicente, y en México lamentablemente le estamos pagando, ¿no? Porque la libertad de expresión, acuérdate que cuando se habla de libertad, siempre se dice que la libertad inicia cuando, termina, tu libertad termina cuando inicia la libertad del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos aprovechan los resquicios, la fragilidad en nuestro sistema político de autocontrol. Hemos platicado en varias ocasiones con respecto a la Cámara de Senadores, como con Lili Téllez, pues no están en capacidad. Algún día nos comentaban que la Cámara de Senadores no tiene un reglamento sólido para poder controlar a este tipo de personajes protagónicos, ¿no? Bueno, pues Alito Moreno haber dicho, bueno, si a ella no le hace nada, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo y ya. Ahora, los dos estarían en un sistema dictatorial, estarían al borde no solo del desafuero, del linchamiento y de tantas y tantas cosas, pero la presidenta ha querido y ha pedido mesura al respecto y dice, no la vamos a, yo no estaría pidiendo, ni soy el vehículo para hacerlo, yo no estaría pidiendo el desafuero, porque no queremos tampoco que ella se revictimice y se victimice y bueno, esa es finalmente la estrategia. Ahora, con respecto a Marco Rubio, yo coincido con el maestro Jaime Hernández. Realmente Marco Rubio, el cubano Marco Rubio, el hijo de dos indocumentados cubanos, bueno, pues es un individuo que desde Miami ha sido un golpeador, por supuesto, de la Cuba, de la patria de sus padres, y ha extendido su odio a cualquier movimiento que tenga un perfil similar al sistema político cubano. Entonces, ¿qué pasa con Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio es un enviado de Trump, ¿no? Acuérdense que Trump ha demostrado que toda la gente que le rodea baila al son que él establezca. Entonces, yo no creo que tenga una gran autonomía para poder decidir nada. Si tú me dijeras, bueno, a ver, Marco Rubio va a tierras desconocidas donde no tenemos comunicación, donde no sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, está bien, pero en este caso el mundo está ya tan globalizado, sabemos exactamente qué pasó hace 3 minutos en cualquier parte del mundo. Y esto, pues, evidentemente, es una fuente de Trump. O sea, Marco Rubio no es la única fuente. Hay una embajada de Estados Unidos en México que pretende llevar la fiesta en paz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que la visita de Marco Rubio a México va a ser menos impactante, como lo dice el maestro Jaime Hernández, de la que va a tener en Quito, en Ecuador, el día 4, y esto pues será con motivaciones totalmente distintas, ¿no? Con recepciones distintas. En México se va a encontrar, sin duda alguna, con una presidenta que no solo es mesurada, que no solo es inteligente, se va a encontrar con una mujer que es terriblemente prestigiada con su propio pueblo, ¿no? Las encuestas de prácticamente 80%, 8 mexicanos de 10, le apoyamos, lo respaldamos en todas las cosas que está haciendo, porque sentimos el beneficio, toda la gente siente el beneficio de sus proyectos, de sus programas, y nosotros creemos que un apoyo tan deliberado, yo diría que el apoyo al presidente, en este caso a la presidenta más grande del mundo, pues debe tener un impacto en el ánimo de debate que pudiera tener Rubio o que pudiera tener Donald Trump, ¿no? Hay cosas que no pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, en Ecuador,
pues se encontró abiertamente el fraude, ya se ratificó cómo se modificaron las boletas electorales para hacer que 1 millón de personas se agregaran a votos que no había recibido Novoa en su momento. Entonces, bueno, ahí él va a ir con un gobierno que está altamente cuestionado, que se rebasa la sospecha, que realmente encuentran con que Rubio no es un presidente legítimo. Y qué ironía, ¿no? Porque ellos están cuestionando la credibilidad de Maduro en Venezuela, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Vicente ya está entrando a la mañanera, Jaime y Norman, pero mira, no nada más tenemos el discurso aquí en casa como el de Alito Moreno, Lili Telles, Ricardo Anaya, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer volvió de nueva cuenta por otra ocasión, como diría Alito, a elogiar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero también reiteró las acusaciones de que México está dirigido por cárteles del narcotráfico, y lo hace Donald Trump en el marco de la visita de Marco Rubio a México. Donald Trump hizo las declaraciones en una entrevista a la Daily Caller, un medio muy conservador, fundado por Tucker Carlson, que tú, Jaime, conoces muy bien, ex comentarista de Fox News. Así que le hace estas declaraciones, y cómo las vemos en el marco de esa visita, Jaime. No tienes micrófono encendido, Jaime. Perdón. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, la visita de un secretario de Estado a México está condenada al fracaso. No en términos formales, porque acuérdense que en el lenguaje diplomático hay dos carriles, dos carriles. Uno, donde se dice públicamente lo que se puede decir en público, y otro carril donde se le conoce como el back channel, ¿no? La puerta trasera, lo que se dice, lo que no se consigue, los dimes y diretes. Esta semana publicaba The New York Times una historia interesante que citaba a funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a saber si es cierto esto, pero es plausible lo que publica The New York Times, y asegura The New York Times que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha irritado más de una vez, se ha molestado más de una vez con las continuas exigencias de Donald Trump. Esto puede ser verdad, pero lo que es muy cierto es que The New York Times nunca va a poder consignar que Claudia Sheinbaum cedió ante Estados Unidos, y no puede ceder, y no puede ser por una sencilla razón. La presidenta ha repetido una y otra vez que en México el pueblo es el que manda. Y ella, cuando le han preguntado si acaso ha tenido algún tipo de duda, resquemor, cuando habla con Trump, dice, no, yo no tengo ningún temor. ¿Por qué? Porque sé que el pueblo está detrás de mí. Entonces, yo creo que es la primera vez en la que llega un secretario de Estado con un acuerdo que entra dentro de los límites de lo posible, en un momento delicado para el propio Estados Unidos, que está perdiendo terreno a una velocidad impresionante. Ha perdido la guerra en Irak, porque la guerra en Irak no fue una guerra, perdón, en Ucrania, ha perdido la guerra en Ucrania, porque la guerra de Ucrania no la combatió Ucrania frente a Rusia, no, fue una guerra orquestada por Estados Unidos. Estados Unidos, al inicio de esa guerra, tuvo cuando menos 20 cuarteles generales de la CIA desde donde se dirigían los principales combates. Esta guerra ha sido patrocinada por Estados Unidos, orquestada por Estados Unidos con el apoyo de la OTAN.
Bueno, Rusia ha derrotado a Estados Unidos, sobre todo, y a la OTAN. Están en un nivel y Trump sabe que esa guerra está perdida. Esa guerra está perdida y lo que es más, Trump ahora mismo está a merced de lo que diga Vladimir Putin para pactar el fin de esa guerra. Bueno, en otro frente, mientras Estados Unidos estaba tratando de aislar a Rusia, lo que ha conseguido es unir a Rusia, China y ahora la India. Donald Trump cometió la estupidez de pelearse con Narendra Modi, el país que ya tiene la mayor población del mundo, un país que está creciendo a una velocidad impresionante, y es una potencia nuclear. Miren esta imagen lo dice todo. Yo les apuesto que estos tres a la hora de reunirse están felices por la serie de tonterías, tropiezos que está cometiendo Donald Trump, no solamente en Oriente Medio, sino en Euroasia y ahora en América Latina. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en las descalificaciones del gobierno chino contra todas y cada una de las medidas anunciadas por Trump contra Venezuela, por ejemplo? Entonces, yo creo que Marco Rubio sabe que México es un país donde la soberanía cuenta mucho, a pesar de que sea un tremendo ignorante de la historia de México, de que sea un tremendo ignorante de lo que es la realidad política hoy, se va a topar de frente con una mujer que no se va a mover ni un milímetro, ni un solo milímetro. Y además lo va a hacer Claudia Sheinbaum con esa sonrisa que es capaz de desarmar a cualquiera. Lo ha hecho con Trump de manera magistral y lo va a hacer con Marquitititito Rubio. Entonces, yo creo que a mí no me preocupa eso. Estados Unidos dice, bueno, no gano una batalla en México, pero la voy a ganar con Ecuador, a donde ya tengo como gobernantes serviles. Tengo a mi carcelero mayor, el señor El Salvador, que tiene, ¿cómo se llama? El Salvador, el presidente. Nayib Bukele. Ya tengo a mi carcelero Nayib Bukele, ya tengo a mi pelele Daniel Noboa en México, que por cierto no se ha disculpado después de invadir la Embajada de México. Entonces, yo creo que las cosas están mínimamente claras. Y México tiene otra importante ventaja, tiene la alianza de Brasil. Y Brasil está enfrentando exactamente y quizá con más bríos la acometida de Donald Trump por su decisión, que yo creo que es la correcta, de enjuiciar a Jair Bolsonaro. Además, México cuenta seguramente con el respaldo de Colombia. Las cosas no están claras y ahora mismo Estados Unidos está trabajando para tratar de mantener el control de las próximas elecciones presidenciales en Perú, donde está emergiendo un candidato, fíjense nada más, un candidato, ¿saben cómo le dicen? Porky. Porky, porque se parece mucho ese candidato de extrema derecha a Porky, lo están respaldando porque Estados Unidos está manejándose en el hemisferio como si se tratara de una partida de ajedrez, venciendo a los que puede vencer, poniendo de su lado a toda la derecha, tratando de seguir la misma receta que se aplicó en el siglo XIX bajo la doctrina Monroe, cuando todo ha cambiado absolutamente. Yo creo que Donald Trump y Marco Rubio no se han dado cuenta que el mundo ya no es como ocurrió hace 80 años, al fin de la Segunda Guerra Mundial. En este mundo ya hay tres potencias además de la de Estados Unidos. Una es China, que tiene el mayor ejército del mundo, Rusia, que está demostrando cómo es capaz de derrotar a Estados Unidos y a la OTAN juntos, y Narendra Modi, un tipo que tiene está creciendo la economía de ese país a una velocidad impresionante y se está enfrentando a Estados Unidos. ¿Por qué se está enfrentando a Estados Unidos? Porque está cometiendo el pecado de comprarle petróleo a Rusia. Estados Unidos ya no puede comportarse como el poder unipolar que era. Estados Unidos tiene que entender que esa época ya pasó y Claudia Sheinbaum lo sabe. Claudia Sheinbaum sabe y está dispuesta, si es que se da el caso, de darle una lección a Marco Rubio.
cuando Jaime hablaba del Porqui peruano, se refiere a Rafael Bernardo López Ayaga Cazorla. Sí, es Cazorla. Cazorla es el apellido, un personaje de la obra de Dios o del Opus Dei al que impulsa a Estados Unidos, pero Norman, Claudia de pronto parece haberle agarrado el modo a Donald Trump, pero ayer Donald Trump dijo de nueva cuenta, que Claudia no admite al ejército de Estados Unidos en México porque tiene miedo, pero además tiene miedo y le tiene miedo también a los cárteles. Eso por un lado. Y por otro, ayer, fíjate, Maduro dio a conocer que frente a las costas de Venezuela hay 8 destructores estadounidenses, hay un submarino nuclear, pero que los destructores tienen 1.200 misiles que están en un momento dado apuntando a Venezuela, Norma. Sí, ayer hubo una serie de videos distribuidos en redes en donde se ve al presidente Maduro hablándole a Mr. President, así inicia su charla, y en donde le pide, le dice que Marco Rubio le va a llenar las manos de sangre masacrando al pueblo venezolano. Es una manera tácita de admitir que el poderío militar estadounidense es grande y que pues no está en capacidad tampoco de luchar directamente. Pues es una estrategia también de defensa, ¿no? Apela, por supuesto, a la comunidad internacional pero Trump finalmente pues es el que está decidiendo todo. Yo sigo insistiendo que sería un absurdo, una tontería que incursionaran en Venezuela, porque se ganaría no solo la repulsa que ya se tiene en prácticamente todo el mundo. Los Estados Unidos no son bienvenidos prácticamente en ningún país del mundo, aunque algunos dictadores de Ecuador y Argentina, etcétera, etcétera, puedan mostrar su visión o su opinión personal, sus pueblos realmente lo rechazan. Y lo que está haciendo Marco Rubio en nombre de Trump, pues es algo que no es aceptado públicamente. Yo creo que Maduro va a tener que seguir movilizando a sus reservistas, va a tener que seguir movilizando a su ejército y esperar que Trump finalmente entienda que no puede seguir haciendo lo que está haciendo en Ucrania, lo que está haciendo en Israel, apoyando finalmente a dictadores que van en contra de los principios que podría tener cualquier ser humano. No hay que olvidar que Ucrania no sería nada en términos de lucha contra Rusia si no tuviese el apoyo absoluto de los Estados Unidos y de la OTAN. Y en el caso de Israel, bueno, pues él es el gendarme de Medio Oriente de Estados Unidos, lo ha sido siempre, y Netanyahu sigue apelando a la mentira, a la calumnia, al invento, a la fantasía de que todavía jamás representa un riesgo para el pueblo israelí. Así que las cosas son muy tristes porque la política se está moviendo sobre bases movedizas, ¿no? La política internacional, y Estados Unidos, eso sí, es cierto, se tendrá que enfrentar cuando menos al equilibrio que representan China, India y Rusia en esa sumatoria de 47% de la población mundial y 38 o 39% del Producto Interno Bruto del mundo. No es cualquier cosa. También Venezuela debe de apelar a ese equilibrio que le pueden dar estos tres personajes a través de negociaciones directas con Washington y dejar de lado ese riesgo que tiene un pueblo que es encabezado por un dirigente nacionalista que ha buscado retener el poder en Venezuela y retener también
el petróleo para los venezolanos. Acuérdense que la incursión siempre en sus tentativas de Estados Unidos, ya sea comprando líderes tipo Guaidó o ya sea con incursiones ahora planeadas, pues se dan cuenta que lo único que pretende pues, es el petróleo venezolano y va a vender muy caro el pueblo de Venezuela a través o con la representación directa de Maduro una eventual entrega, ¿no? No creo que nadie, ningún habitante de América Latina pueda asumir con decoro que Estados Unidos deba de intervenir. Creo que todos los países, sobre todo los pueblos al margen de gobiernos de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, ahora de Bolivia, que va a ingresar un gobierno de ultraderecha, Ecuador, El Salvador, Panamá dubitativo, etcétera, etcétera, nos podemos encontrar con que el resto de los países de América Latina, que somos la mayoría, un 80%, estamos bajo gobiernos progresistas que buscamos que la justicia y el equilibrio en América Latina sea al margen de los Estados Unidos. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Esto es muy triste, esto es muy serio, lo que pasa en el mundo. No debería, es decir, los pueblos deberían estar trabajando, ¿no? Y no distrayéndose en guerritas o en acusaciones estériles como las que Alito Moreno y compañía pretenden hacer de México basados en las mentiras. Yo creo, como todos los mexicanos, yo estoy seguro que un porcentaje altísimo, altísimo de los mexicanos estaríamos por el desafuero de Lili Téllez y de Alejandro Moreno, alias Alito, porque hay que empezar a poner el ejemplo. La presidenta es mesurada, la presidenta pretende ser bastante demócrata y considera que estas son medidas muy radicales, pero yo también pienso que el pueblo de México estaría pensando en otra cosa, ¿no? Vicente, estás allá dentro de el salón tesorería del Palacio Nacional. Así es, mi querido Paco, Jaime, Norman, ya estamos sentados en segunda fila, listos para la conferencia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día después de su informe. Gran asistencia, a pesar de la lluvia de compañeros corresponsales de diferentes medios, es obvio, luego de que no hubiera mañanera ayer y por el día tan intenso que tuvimos en temas políticos, en la vida política de nuestro país. Así que, pues esperemos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga la oportunidad de concederle la palabra al mayor número de personas posibles aquí en el Salón Tesorería, reflexionando sobre los temas que están sobre la mesa, ¿no? Reflexionando el tema de Marco Rubio que llega mañana y un Alito Moreno que lanza un mensaje hacia el extranjero, porque eso fue su discurso, para ver si pegaba en el extranjero Alito Moreno. Y bueno, pues en eso estamos, mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman. Mi querido Norman Hernández, mi querido Paco Serrano y mi querido Jaime Pearl. Y todos somos híbridos, querido Vicente. Todos sin censura. Inteligencia artificial, Jaime. Eso. Pero no, Vicente, además, yo supongo que hoy la presidenta va a tratar también, y en las preguntas se lo van a... Hoy sí, ya acabó el viejo régimen. Hoy llegan a sus oficinas a trabajar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros y ministras, a Vicente, Norman y Jaime. Sí, miren, yo creo que, y creo que vale la pena también reflexionar. Ayer, Vicente, hablamos con mi querido Norman y mi querido Paco sobre este ritual prehispánico que acompañó la entronización de la nueva corte. Y yo tenía mis dudas, soy muy honesto sobre si acaso esto era necesario. Yo decía que somos un estado laico, no ha habido antecedentes
que yo recuerde de ritos prehispánicos, y seguramente la derecha va a aprovechar esto para tratar de poner en ridículo Paco, a la Jaime, entremisa. perdón. Sí. Jaime, te voy a decir por qué sí era necesario. A ver, Yo dime. que recorrí el Zócalo, ver a nuestros hermanos y hermanas indígenas orgullosos, portando sus trajes típicos, bailando su música, sintiéndose orgullosos de ser quienes son. El ser indígena ayer fue algo muy bonito, no sé cómo ponerlo en palabras, pero tomaba un video y decía yo, este es México, el México profundo representado en el Zócalo capitalino, esperando ver a uno de los suyos, si me permiten la expresión, eh, llegar como el mandamás a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo como comentario adicional a lo que estás mencionando, mi querido Jaime. Sí, bueno, precisamente ayer, porque yo me quedé con, sabes, yo creo que la reflexión que que nos dieron Norman y Paco fue, la verdad, bastante, muy ilustrativa, pero revisando el texto de lo que dijeron algunas de las gentes que participaron en estas ceremonias, me topé con estas palabras que a mí me convencieron, me terminaron de convencer por el sentido que significó este ritual prehispánico. Miren lo que dice. Dice, a ver, dice básicamente que hay que renunciar al odio. Dice, la casa del colibrí, de la medicina, donde termina todo odio, todo resentimiento, todo enojo, y también sanamos y perdonamos. Con esa curación cósmica, la mujer pide perdón a la madre de Tonatzin por la destrucción del ambiente y la contaminación, y luego pide alzar las manos hacia el sol a nuestro gran Quetzalcóatl. A mí estas palabras son muy poderosas porque implica tratar de dejar atrás el odio que hemos vivido, y además un odio que la Suprema Corte se encargó de atizar, liberando a criminales, perdonando a deudores como Ricardo Salinas. Yo creo que el discurso que acompañó al ceremonial de ayer me terminó por convencer, queridos amigos. Norman, sí, a mí también, yo digo, hay que dejar atrás los odios, pero nada más antes de que llegue la presidenta, no podemos eludir el haber dejado atrás al viejo régimen, pero no se mueve nada más así por morir de muerte natural, Norman. No, bueno, hay golpes, hay de presas heridas tipo PRI, tipo PAN, a través de sus representantes más grotescos, como son Ricardo Anaya y Alito Moreno, un par de delincuentes probados que pronto van a entender que la estrategia que han elegido desde el primer día del mandato del presidente López Obrador, de golpeteo, de amonestación, de mentira, de calumnia, no es una alternativa que puedan seguir manejando. Yo creo que esos partidos, antes de su desaparición, deben de hacer una reflexión más profunda, más seria, y entender lo que es la política, ¿no? Esos no entienden lo que es la política. Y la política es convivencia también, de una convivencia razonada, ¿no? De un debate de ideas razonado, no del golpeteo y de la calumnia no sustentada, ¿no? Como suelen hacerlo. Así que pienso que se les acaba el tiempo y ellos deben de emplearlo de la mejor manera posible como una alternativa que todavía en estos últimos días tendrán como expresión política, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo, Norman. Jaime, después del show, espectáculo circense que vimos ayer en la Cámara de Diputados, en la sesión general de Congreso, que parecía un circo de 3 pistas del PRI, el PAN se desapareció prácticamente y eso dice mucho, pero después de ver todo eso, después de conocer lo que tenemos,
como que no hay nadie fuera de Ricardo Benjamín Salinas Pliego que pinte para el 2030. Así es. No hay, yo creo que Salinas Pliego está, yo creo que igual que Alito, desesperado porque saben que la guillotina va a caer dentro de muy poco, y es muy posible que Ricardo Salinas Pliego o se declare en bancarrota o se vea obligado a pagar. Seguramente ha estado haciendo movimientos para tratar de ocultar su riqueza. Seguramente pondrá más de un pretexto para ver de qué manera elude el pago de esos impuestos, que son ya 72 mil millones de pesos, si no me equivoco. Pero a mí, yo creo que quisiera cerrar, porque ya son las 7:35, queridos amigos. Yo quisiera reflexionar sobre lo siguiente. El día de ayer fue una jornada de altos contrastes, donde por la mañana vimos cómo a Claudia Sheinbaum ofrecía un informe de gobierno bastante interesante, con muchos datos que alimentan el optimismo de la nación, dan esperanza a millones de mexicanos. Y ya por la tarde asistimos a lo que yo creo que fue un parto, el parto del nuevo sistema de justicia. Y por cuestiones de lógica, los partos siempre vienen acompañados de gritos, de dolor, pero también los partos vienen acompañados de gran esperanza. Yo creo que ayer todos asistimos a este parto ruidoso, en que llegaron la gente que está lamentando porque se va su tabla de salvación. Me refiero al PRI, me refiero al PAN, me refiero a la gente como Ricardo Salinas, pero también hay júbilo entre mucha gente que celebró la entronización de esta nueva Suprema Corte. Ayer vimos, todos contemplamos en directo este parto, y como todos los partos suelen ser ruidosos, pero estoy seguro que las cosas van a ser para mejor, y lamento mucho que ayer en la Cámara de Senadores se haya expuesto a los nuevos magistrados de la Suprema Corte a las intervenciones groseras de Ricardo Anaya, que básicamente les dijo que no los reconoce en su legitimidad. Vaya, como si realmente el reconocimiento de Ricardo Anaya, un delincuente que se benefició de una escaño plurinominal después de haber permanecido en calidad de prófugo en Estados Unidos, y luego el Movimiento Ciudadano también asegurando que el gobierno abusó. Viene la presidenta, no apto para cínicos, de 7 a 9 con Norman Pearl. ¿Cierto? Que pasen buen día a todos. Hasta luego.